Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es nuevamente un gusto para su servidor estar aquí al frente con ustedes para compartir la palabra del Señor, meditar un poquito en ella. Hoy nos corresponde Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 8. Primera de Juan 1:8. Estaremos meditando ahí sobre este tema de el engaño ilusorio del cristiano. El engaño ilusorio del cristiano. Antes de comenzar nuestra reflexión, le invito a que tengamos esta oración delante de nuestro Dios. Padre Santo, nos disponemos a abrir tu palabra, a meditar en ella, y suplicamos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo para que podamos, en primer lugar, entenderla y en segundo lugar, estar dispuestos a practicarla, Señor. Así que abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra y atender a tu llamado, a tu recomendación y a lo que tú quieres obligarnos también a que practiquemos, Señor. Así que danos un corazón dispuesto, sensible a tu voz. En Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Bien. El engaño ilusorio del cristiano. Yo creo que el tema lo dice muy elocuentemente. Engaño. Una ilusión que nos engaña, que nos hace creer cosas totalmente diferentes a la realidad. El versículo 8 del capítulo 1 de Primera de Juan dice de la siguiente manera. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Un pasaje, un versículo bien pequeñito, pero que dice mucho realmente de lo que puede estar ocurriendo en su vida y en mi vida si vivimos un cristianismo religioso solamente. Y esa es la característica de los cristianos de los últimos tiempos. Un cristianismo ilusorio, un cristianismo simple y sencillamente de creer algo que realmente no practicamos, no vivimos. Y nuevamente aquí está presentándonos una condición del decir, del expresar de nuestra boca el apóstol Juan. Si decimos, yo creo que esto es muy característico en él, en este capítulo 1, donde él trata de enfocar realmente dónde está nuestra forma de vivir el cristianismo. Estamos más diciendo que somos algo cuando realmente nuestro diario vivir no muestra que realmente somos eso. Hay incongruencia en lo que decimos con lo que hacemos. Algunas veces cuando cometo, digo yo, algún error muy significativo en mi vida o que ofendo a alguien, por ejemplo, yo pienso, qué bueno sería vivir en un mundo de gente perfecta, que no comete errores ni ofensas, pero entiendo que eso es una ilusión, que jamás podré ver ese tipo de vida. De eso también hoy nos exhorta el apóstol Juan, a que dejemos de vivir en una ilusión, en castillos en el aire, y comencemos a vivir de una forma responsable, diferente, para la gloria de Dios. Muchos cometemos este pecado llamado de autosuficiencia. Juan inicia el versículo con una condición que revela lo que creemos de corazón y se expresa con las palabras. Esta condición no es solamente que usted la dice por decir, sino que usted así ha llegado a convencerse que es una verdad para usted, aunque realmente su estilo de vida demuestre todo lo contrario. Así que no expresa algo que usted no cree, es algo que usted ha llegado a creer, pero que no es una realidad en su vida. Este es un pecado de autosuficiencia, es decir, creer que no necesitamos a Dios porque usted y yo no cometemos pecados. Y si lo hacemos no son nuestro diario vivir, no es intencionalmente, así que no importa cómo yo viva, no necesito pedirle perdón a Dios porque Él sabe que yo soy bueno, que yo trato de hacer lo mejor para Él. Eso es autosuficiencia, y la autosuficiencia revela independencia de Dios y por lo tanto no reconoce que ofende a Dios. Así que esto niega rotundamente los principios bíblicos
como por ejemplo lo que Jesús nos enseñó en la oración modelo en San Mateo capítulo 6. Ahí el Señor Jesús nos dijo en esa oración modelo: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. O también lo que dijo Salomón en Proverbios 28:13, donde él dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que esta afirmación, no tenemos pecado, era algo muy popular en el Asia Menor en esos tiempos, por causa de un movimiento religioso secular llamado el gnosticismo. Yo creo que eso es todavía parte de nuestra sociedad, manifestado en filosofías de vida. Estos gnósticos habían popularizado este pensamiento: no tenemos pecado, porque decían el alma es muy diferente al cuerpo. El cuerpo es pecaminoso, el alma es santa, el alma es de Dios, así que no importa qué es lo que hagamos con el cuerpo, el alma no se contamina y Dios no va a recriminarnos por ello. Así que eso había llegado a afectar también a los miembros de la iglesia en toda el Asia Menor. Eso había resultado entonces en un cristianismo bastante libertino. No sé si eso le suena familiar. Cristianismo libertino. Pero nuestro mundo hoy está plagado de ese mismo pensamiento. Sin afectar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra relación con Dios. Usted puede hacer y deshacer lo que quiera con el cuerpo, no importa. Al final de cuentas, Dios es bueno y Dios va a salvar a todo el mundo. Dios no va a castigar a nadie. Ese es un pensamiento muy popular en nuestro tiempo. La gente del mundo cada vez más designan como acciones normales o errores de Dios, más difícilmente esto, a acciones que la Biblia designa como pecaminosas. Y lo que estamos tratando de hacer es tapando al sol con un dedo, asignando ya sea un error a Dios o que realmente es algo normal de los seres humanos vivir de esa forma, y debemos de respetar el estilo de vida del otro, de la decisión que ha tomado de vivir. Al final de cuentas, Dios va a salvar también a esa persona, y ese es el pensamiento muy popular en nuestros tiempos. Esa misma forma de pensar y creer ha llegado a los rincones más profundos de la iglesia, y en lugar de oponerse al pecado, se está ablandando los principios bíblicos para encajar en este mundo pecaminoso. Vemos cada vez más iglesias que ya no hablan del pecado, ya no hablan de un estilo de vida en santidad para Dios, porque eso es incomodar a la gente, eso es ahuyentar a los creyentes. Así que no vamos a mencionarles lo que ya saben, simple y sencillamente vamos a predicarles las cosas que promueven una vida tranquila, de relación con los demás, donde nadie se pueda sentir mal, para no ofender a nadie, cuando realmente la palabra de Dios está llena de advertencias, de imposiciones, de demandas para cada uno de nosotros de vivir en santidad y de reflejar la santidad de nuestro Dios. Por eso yo digo aquí que hay una gran advertencia que el Señor nos hace, que si usted vive su vida sin considerar sus pecados, entonces vivimos una ilusión pecaminosa y condenatoria. El creyente verdadero no solo debe decir no tenemos pecado. Oiga bien, el creyente verdadero debe no solamente decir eso, sino también debemos de oponernos al pecado y evitar permanecer en él. Es una lucha constante. Es como lo que Pablo dijo en Gálatas, que necesitamos estar luchando contra la carne, contra los deseos de la carne en nuestra vida, e implementar en nuestra vida los deseos del Espíritu para poder mantenernos en esta relación estrecha y personal con nuestro Dios. El creyente debe de ser consciente de que todos estamos propensos a pecar,
por nuestra naturaleza pecaminosa, pero debemos luchar por no pecar, o por lo menos sentirnos mal cuando pecamos y arrepentirnos, buscar al Señor. Juan nos advierte que si usted vive una vida cristiana, una vida sin considerar sus pecados, entonces vivirá una ilusión pecaminosa y condenatoria. Y él dice que cuando usted hace eso, usted se engaña a sí mismo. Y la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, no está en usted. Esa es la ilusión más grande que el creyente puede vivir. Creerse que sus pecados no le afectan su relación con Dios. Y por lo tanto, usted se está engañando a sí mismo, pero también no está viviendo conforme a la verdad de la palabra de Dios. Usted está viviendo un cristianismo muy acorde a su deseo de vivir, muy diluido en los estándares bíblicos, lo que Dios establece, y por lo tanto no es el verdadero cristianismo que el Señor quiere que usted y yo vivamos. Eso quiere decir que usted puede endurecer su corazón al accionar del Espíritu Santo, advirtiéndonos de nuestros pecados, y luego viviremos una vida religiosa licenciosa, que es lo que realmente se está viendo en estos tiempos de la iglesia. La iglesia está viviendo más como cualquier otra persona que no conoce a Cristo. La iglesia simplemente está manteniendo estándares sociales y no espirituales. Yo creo que la advertencia que el Señor nos da es muy clara y necesitamos nosotros considerarla para vivir una verdadera vida cristiana delante de Él, no un engaño ilusorio. Si usted vive de esa forma, hoy el Señor le anima a que cambie, a que ponga su mirada en las cosas que Dios exige en su palabra. Por eso entonces, el devocional puesto en acción demanda esto de nosotros. Yo recomiendo aquí dos cosas. Debemos reconocer en primer lugar que la autosuficiencia espiritual es pecado. Cuando usted no se considera pecador, cuando usted no considera que necesita confesar su pecado al Señor porque no se siente mal por haber pecado, eso es autosuficiencia, y no puede vivir su vida sin conciencia de sus ofensas ante Dios y no pedirle disculpas a Dios, perdón a Dios. Usted debe de dejar de hacer ese estilo de vida, debe de considerar que Dios ha establecido en su palabra lo que le agrada y desagrada para que usted aprenda a vivir para Él. En segundo lugar, yo digo, necesitamos revisar nuestras convicciones espirituales, mis hermanos, y evaluar si no hemos caído en el pecado de rebajar, de diluir las demandas bíblicas para mantener el estándar espiritual que Dios nos demanda en su palabra. Si usted y yo descubrimos que estamos diluyendo, que estamos rebajando, que nuestras convicciones no están acordes a lo que la palabra de Dios exige, necesitamos hacer cambios. Necesitamos renovar nuestros votos y compromiso con el Señor y pedírselo a Él en oración, que Él nos ayude a vivir el estándar de vida que Él demanda de nosotros, de santidad delante de Él. Así que, mis hermanos, yo le animo a que evalúe, a que indague internamente. No vea a los demás, véase a sí mismo e indague qué es lo que el Señor quiere que usted cambie, que usted implemente en su vida. Déjeme terminar este tiempo con esta oración. Padre Santo, gracias porque tu palabra nos muestra que podemos nosotros estar equivocados en nuestra forma de vivir nuestro cristianismo, creyendo que solamente necesitamos leer tu palabra, solamente necesitamos ir a la iglesia, solamente necesitamos tratar de hacer las cosas bien, y si nos equivocamos y cometemos pecado, pues al final de cuentas tú siempre nos perdonas y no necesitamos pedirte perdón.
Perdónanos si es así nuestro pensamiento, pero no queremos seguir igual, Señor. Queremos ser responsables delante de ti. No queremos engañarnos a nosotros mismos. Queremos vivir la verdad tuya en nuestra vida espiritual, Señor. Así que ayúdanos a hacerlo, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, tu Hijo.